Lucas miró su mansión con indiferencia. El resplandor de las luces que se reflejaban en los costosos muebles no le produjo ninguna satisfacción. Tenía todo lo que muchos soñaban: una empresa millonaria, coches importados en el garaje, viajes a cualquier destino del mundo. Pero dentro de esa casa algo le molestaba. Se sintió atrapado. La rutina con su esposa, Ana, y sus 2 hijos le parecía monótona. No veía el valor de los momentos familiares, de las risas de los niños, de las cenas sencillas que Ana preparaba con mimo. Para él todo eso era una carga, una responsabilidad que no valía la pena. Lo que realmente quería era libertad. Esa noche, sentado en su sillón de cuero, Lucas tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cogió una maleta, se vistió y caminó hacia la sala de estar. Con gesto frío, escribió una nota y dejó un sobre la mesa. En su interior, una cantidad de dinero que consideraba suficiente para que Ana y los niños se las arreglaran sin él. Sin despedidas, sin explicaciones. Simplemente salió, como si estuvieras cerrando un trato, como si fuera una transacción más en tu vida financiera. Ana encontró la nota unas horas después. Le temblaban las manos al leer las breves e impersonales palabras. Esto debería ser suficiente. Cuida a los niños. Su corazón se aceleró. No fue posible. El hombre con el que había compartido años de su vida simplemente se fue, sin decir una palabra, sin mirar atrás. El impacto fue brutal. Los niños preguntaron por su padre y Ana, sin saber qué decir, se limitó a contener las lágrimas. Mientras Ana intentaba comprender qué había pasado, Lucas estaba en un avión rumbo a su nuevo comienzo. Sintió un extraño alivio, como si se hubiera liberado de un peso que había cargado durante años. Ahora podría vivir como siempre quiso, sin ataduras, sin responsabilidades, y así comenzó su nueva vida. En los primeros meses, Lucas experimentó lo que llamó verdadera libertad: fiestas exclusivas, hoteles de lujo, mujeres deslumbrantes que lo rodeaban por interés. El dinero fluía sin límite y él creía que nada podía salir mal. Cada vez tenía más confianza en que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Ana enfrentó la dura realidad de criar sola a 2 hijos. Sin el apoyo de Lucas, tuvo que encontrar fuerza donde nunca imaginó que la tendría. Los días eran largos, las noches de insomnio eran constantes, pero ella se negó a darse por vencida. No por ella, sino por sus hijos, que no tenían la culpa de la decisión egoísta de su padre. Pasó el tiempo. Lucas continuó su vida de excesos y Ana su viaje de reconstrucción. Pero algo empezó a cambiar. A pesar de tener todo lo que el dinero podía comprar, Lucas empezó a sentir un vacío inexplicable. Las fiestas ya no parecían tan animadas, las sonrisas de la gente a su alrededor parecían falsas. Comenzó a darse cuenta de que las mujeres que lo acompañaban no estaban ahí para él, sino para lo que podía ofrecer. El lujo que alguna vez pareció un sueño comenzó a perder su brillo. Lo que Lucas no sabía era que su fortuna también empezaba a menguar. El gasto descontrolado, las inversiones mal planificadas y la confianza en las personas equivocadas estaban erosionando su estabilidad financiera. Ignoró las primeras señales de advertencia, creyendo que su riqueza era inagotable. Pero el destino, despiadado, le preparaba su mayor lección. Las empresas empezaron a fracasar. El dinero que parecía infinito empezó a desaparecer. Las puertas que alguna vez estuvieron abiertas con tanta facilidad comenzaron a cerrarse. Los amigos que siempre estuvieron presentes antes han desaparecido. Las mujeres que lo idolatraban encontraron nuevos patrocinadores. Por primera vez,
Lucas sintió el peso de la soledad. Desesperado, intentó revertir la situación. Trató de pedir ayuda a aquellos que antes adulaban su riqueza, pero no encontró apoyo. Se dio cuenta demasiado tarde de que nunca tuvo amigos de verdad. Solo tenía personas que estaban allí mientras él tuviera algo que ofrecer. Ahora, sin dinero, sin estatus, sin poder, Lucas no era más que un hombre corriente. Por primera vez se preguntó, ¿qué he hecho con mi vida? Fue entonces cuando se acordó de Ana, se acordó de los niños que abandonó, recordó el hogar que destruyó con su propia codicia. El arrepentimiento lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Necesitaba regresar, necesitaba arreglar lo que había hecho, pero todavía había tiempo. Con el corazón apesadumbrado y sin otras opciones, Lucas tomó un autobús de regreso a la ciudad donde vivía. Ya ni siquiera tenía coche para conducir. Sentado en el incómodo sillón, vio acercarse su antiguo hogar a través de la ventana. Imaginó cómo sería recibido. Pensó que, tal vez, Ana lloraría al verlo y lo perdonaría. Que sus hijos corrieran a sus brazos, felices de tener de vuelta a su padre. Quería creer que todo podría volver a ser como antes, pero cuando finalmente llamó a la puerta, lo que encontró lo destruyó por completo. Ana ya no era la mujer que abandonó años atrás. Ella era más fuerte, más seguro y, sobre todo, más feliz. Su hogar ya no era el que dejó atrás, porque ella construyó una nueva vida, una nueva historia. Sus hijos crecieron sin él y aprendieron a vivir sin la presencia de un padre que optó por irse. El shock fue grande. Lucas miró esa escena como si fuera un extraño. Ana no lo trataba con odio ni rencor. Ella simplemente lo miró con la indiferencia de quien ya ha seguido adelante. Lucas intentó hablar, intentó pedir perdón, intentó explicarse, pero Ana ya no necesitaba oír nada. Pasó el tiempo y él se quedó atrás. Ahora te pregunto, ¿crees que Lucas merecía una segunda oportunidad? Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿perdonarías o seguirías adelante? Deja tu comentario y cuéntame qué harías tú en esta situación. El silencio en esa casa nunca había sido tan ensordecedor. El reloj de la pared seguía marcando como si nada hubiera cambiado, pero todo era diferente. Ana todavía sostenía la nota que Lucas había dejado sobre la mesa. Sus ojos recorrieron esas palabras frías e impersonales una y otra vez, como si, en algún momento, su significado fuera a cambiar. Eligió irse sin mirar atrás, sin preocuparse por las consecuencias de su decisión. Y ahora, allí, sola en la sala, con dos niños durmiendo en la habitación, sintió un peso asfixiante en el pecho, una mezcla de dolor, ira e incredulidad. ¿Cómo podría alguien que decía amar simplemente darse la vuelta y seguir con su vida como si nada hubiera pasado? Pero el tiempo no permitió que Ana cediera a la desesperación. Llegaría el amanecer y con él la necesidad de seguir adelante. Respiró hondo, se secó las lágrimas y decidió que no dejaría que sus hijos pagaran por un error que no era suyo. Por mucho que le doliera, necesitaba ser fuerte. La vida no le daría opciones fáciles, pero enfrentaría cada una de ellas. Los días siguientes fueron un torbellino. Explicarles a los niños que su padre no regresaría fue la tarea más difícil. Los ojitos inocentes parpadearon confundidos, sin entender por qué se había ido, por qué no los amaba lo suficiente como para quedarse. Ana se encontró sosteniendo la mano de sus hijos, prometiéndoles que todo estaría bien, incluso cuando ella misma no estaba segura de ello. Pero mientras Ana intentaba mantener a flote a su familia, Lucas ni siquiera pensaba en ellos. Su vida se había convertido en un espectáculo de lujo, extravagancia y placeres momentáneos. Mientras Ana se preocupaba por pagar las cuentas, poner comida en la mesa y proteger a sus hijos, Lucas cruzaba el mundo en aviones privados, rodeado
de gente que solo lo adulaba por lo que podía ofrecer. Las fiestas eran grandiosas, los hoteles eran los más caros, los autos los más lujosos. No quería pensar en el pasado, en lo que había dejado atrás. Para él, la verdadera vida estaba ahí, sin responsabilidades, sin ataduras. Creía que había logrado todo lo que siempre quiso, pero de lo que Lucas no se dio cuenta fue que todo era una ilusión. El brillo de la riqueza enmascaró una verdad que se negaba a ver. Cada persona que lo rodeaba tenía un precio. Cada sonrisa, cada abrazo, cada mirada interesada no era por él, sino por lo que podía comprar. La mujer a su lado no era como Ana, que lo amaba por quien era. Esa nueva vida estaba hecha de intereses y apariencias. Mientras tanto, Ana continuaba con su lucha diaria. El dinero que le quedaba a Lucas no duró mucho. Después de todo, no le importaba garantizar que sus hijos tuvieran un futuro estable. Era como si creyera que, con un sobre de dinero, cumplía su papel de padre. Ana tuvo que empezar de cero. Consiguió un trabajo en una pequeña empresa y trabajó muchas horas para mantener a sus hijos. Las noches fueron difíciles, pero rendirse no era una opción. Con el paso de los meses, se dio cuenta de que a pesar de todo el dolor, se estaba volviendo más fuerte. Cada logro, cada obstáculo superado, demostraba que no necesitaba a Lucas para ser feliz. Poco a poco empezó a construir una nueva vida, una nueva historia. Sus hijos aprendieron a vivir sin la presencia de su padre, y Ana hizo todo lo posible para que nunca les faltara el amor. Y Lucas continuó su vida de excesos, se sentía invencible, creía que su dinero nunca se acabaría. Pero el destino tiene formas curiosas de enseñarnos lecciones. Y para Lucas, esta lección estuvo más cerca de lo que imaginaba. A medida que se perdía cada vez más en ese mundo artificial, sus empresas comenzaron a mostrar signos de debilidad. Pequeños problemas se convirtieron en crisis, empezaron a surgir inversiones equivocadas y poco a poco su imperio financiero empezó a desmoronarse. Al principio ignoró las señales creyendo que su fortuna era inagotable. Pero el mercado no perdona la arrogancia. Lucas empezó a perder dinero en negocios mal gestionados, confió en las personas equivocadas, y cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. La riqueza que consideraba eterna comenzó a evaporarse. El dinero que antes le abría todas las puertas ya no era suficiente para mantener su estilo de vida. Los amigos desaparecieron. Las fiestas se volvieron más vacías. Las mujeres que lo rodeaban comenzaron a desaparecer, buscando otros millonarios que pudieran permitirse sus lujos. Y fue entonces cuando Lucas sintió por primera vez el peso de la soledad. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Por primera vez en años pensó en Ana, en los niños que dejó atrás. Y entonces una cruel duda surgió en su mente. ¿Había todavía tiempo para volver? ¿Su familia lo aceptaría de regreso? La respuesta a esa pregunta aún estaba por llegar. Pero lo que Lucas no sabía era que el destino ya tenía planes para él. Y cuando finalmente reunió el coraje para regresar a casa, descubriría una verdad que cambiaría su vida para siempre. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿qué harías? ¿Perdonarías a Lucas o seguirías adelante? Escribe en los comentarios. ¿Lucas merecía una segunda oportunidad? ¿O Ana hizo bien en continuar sin él? Quiero saber tu opinión. Lucas creía que estaba viviendo la flor de su vida. Cada día era como un espectáculo donde él era la estrella principal, rodeado de gente que lo adulaba, mujeres que le susurraban promesas al oído y hombres de negocios que parecían admirarlo. Se sentía poderoso. Su cuenta bancaria parecía infinita y se esforzaba en demostrarlo en todo momento. Se compró el coche más lujoso del momento.
cambió de reloj como de camisa y se alojó únicamente en las suites presidenciales de los hoteles más caros del mundo. Cada noche, una fiesta diferente, música alta, bebidas caras y gente riendo, como si la felicidad estuviera a la venta con cada copa de champán que se descorcha. El dinero fluía como un río sin fin y Lucas se sentía intocable. Viajó sin destino fijo, siempre buscando la próxima gran experiencia, el próximo evento exclusivo, el próximo espectáculo que demostraría a todos que era un hombre por encima de la media. Pero lo que no se dio cuenta fue que toda esa euforia ocultaba un gran vacío. La gente que lo rodeaba parecía adorarlo, pero solo mientras se divertía. Se acercaron mujeres deslumbrantes, sonrisas perfectas, miradas intensas. Lo elogiaron, dijeron que era increíble, que nunca habían conocido a un hombre como él. Y Lucas, cegado por la vanidad, creyó cada palabra. Nunca se preguntó si realmente le agradaba a estas mujeres o si simplemente estaban allí por el dinero y el lujo que ofrecía. No importó. Estaba viviendo exactamente como siempre había soñado, libre de cualquier compromiso, sin nadie que le hiciera responsable. Mientras tanto, Ana y sus hijos vivieron una realidad completamente diferente. Mientras Lucas dormía hasta tarde en un hotel de lujo, Ana se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno a los niños y salir corriendo a trabajar, mientras él gastaba miles de dólares en una sola noche de fiesta. Ana hacía los cálculos para asegurarse de que el dinero del mes fuera suficiente para pagar las cuentas del hogar. El contraste entre las dos realidades fue cruel, pero por muy difícil que fuera, Ana nunca pensó en darse por vencida. Encontró fuerza en su amor por sus hijos y decidió que no permitiría que la decisión egoísta de Lucas destruyera su futuro. Y Lucas no pensó en ellos, no preguntó cómo estaban, si los extrañaban, si necesitaban algo. Su pasado parecía un capítulo cerrado, algo que ya no formaba parte de su vida. Estaba convencido de que había tomado la decisión correcta, que ahora por fin era libre, pero esta ilusión de felicidad estaba a punto de desmoronarse. La primera señal llegó sutilmente, una negociación importante que fracasó. A Lucas no le importaba, después de todo tenía mucho dinero. Luego vino una inversión mal planificada que resultó en pérdidas. Él todavía lo ignoró. Al fin y al cabo, en los negocios siempre ha habido altibajos, no era nada alarmante, pero las pérdidas empezaron a acumularse. Las empresas que alguna vez fueron rentables comenzaron a fracasar. Los miembros que anteriormente lo buscaban ansiosos por conocer su opinión comenzaron a evitarlo. Y poco a poco, los números empezaron a mostrar una realidad que Lucas no quería ver. Su fortuna no era inagotable, pero todavía no estaba dispuesto a aceptarlo. Continuó gastando sin pensar, como si no pasara nada. Pero detrás de escena, la verdad era diferente. Sus abogados y asesores ya se habían dado cuenta de la gravedad de la situación. Empresas que colapsan, acciones que se desploman, contratos que se rompen. Pero Lucas no quería oírlo. Prefería fingir que nada de aquello era real, que todo se resolvería de forma natural, como siempre. Pero esta vez las cosas no se resolverían tan fácilmente. Las puertas empezaron a cerrarse. Las personas que previamente se habían alineado para estar a su lado comenzaron a alejarse. Las invitaciones a fiestas exclusivas han disminuido. Las mujeres que siempre estaban a su alrededor comenzaron a mirar a otros hombres, aquellos que ahora ocupaban el puesto que él alguna vez ocupó. Lucas empezó a darse cuenta de que en el mundo en el que vivía nadie estaba realmente a su lado. No tenía amigos, solo gorrones, y entonces llegó el golpe final. Un error de gestión irreparable provocó la quiebra de una de sus mayores empresas. Sus bienes, que alguna vez parecieron infinitos,
comenzaron a desmoronarse. Cuentas bloqueadas, propiedades confiscadas, despidos de empleados. Por primera vez, Lucas sintió el sabor amargo del fracaso. Por primera vez, el hombre que siempre creyó que el dinero era la respuesta a todo, se dio cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. Y fue en ese momento cuando cayó la moneda. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba solo. Nadie allí quería ayudarlo. Los amigos desaparecieron. Las mujeres que lo adulaban ahora ni siquiera respondían a sus llamadas. El hombre que antes era venerado en las fiestas, ahora era uno más. Sin dinero, sin estatus, sin poder. Y fue entonces cuando pensó en Ana, en sus hijos, en el hogar que abandonaste sin mirar atrás. ¿Había todavía tiempo para volver? ¿Aún lo aceptarían? Pero Lucas no tenía idea de lo que le esperaba. El destino ya había escrito su respuesta. Y cuando finalmente encontró el coraje para regresar, descubriría una verdad que cambiaría su vida para siempre. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en la posición de Lucas, ¿qué harías? Y si fuera Ana, ¿le darías una segunda oportunidad o seguirías adelante? Escribe en los comentarios, ¿Luke merece el perdón? ¿O Ana hizo bien en continuar sin él? Quiero saber tu opinión. Lucas tardó un poco en darse cuenta de lo que estaba pasando. Al principio, ignoró las señales, creyendo que todo era solo un revés pasajero. Después de todo, siempre ha sido un hombre de negocios exitoso. Las cuentas bancarias todavía estaban llenas, los artículos de lujo todavía estaban en su poder y las fiestas aún continuaban. Pero detrás de escena, la verdad era diferente. El dinero que parecía inagotable empezaba a evaporarse. Las primeras pérdidas provinieron de inversiones arriesgadas que hizo sin pensar. El mercado era inestable y los socios empezaron a marcharse. Algunos intentaron advertirle, pero Lucas, arrogante y seguro de sí mismo, se negó a aceptar que algo pudiera salir mal. Siempre tuvo todo bajo control y ahora no sería diferente. Apostó fuerte, creyendo que, como siempre, saldría victorioso, pero el destino apenas comenzaba a darle una lección. El agujero financiero creció. Primero, tuvo que vender algunas acciones para cubrir las pérdidas. Luego, empezó a deshacerse de los pequeños negocios, aquellos que no consideraba tan importantes. Pero pronto se dio cuenta de que no eran solo las inversiones las que estaban fracasando, sino todos los cimientos de su imperio. Empresas que antes eran referencia en el mercado comenzaron a fracasar una a una. Los contratos millonarios que firmó con un simple chasquido de dedos comenzaron a cancelarse. Los socios comerciales ya no confiaban en él. El nombre Lucas, que alguna vez fue un símbolo de poder y estatus, ahora era solo un recordatorio de lo que alguna vez fue. Los amigos, aquellos que parecían inseparables, fueron los primeros en desaparecer, quienes lo llamaban hermano y estaban a su lado en fiestas lujosas. Quienes brindaban por él en viajes internacionales, ahora ni siquiera contestaban sus llamadas. No hubo despedidas, no hubo explicaciones, simplemente desaparecieron. Cuando se acabó el dinero, ellos también desaparecieron. Y fue entonces cuando Lucas empezó a sentir algo que nunca antes había experimentado: soledad. Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía a nadie realmente. Durante años creyó que lo querían, lo admiraban y lo respetaban. Pero ahora comprendió la cruel verdad. Nunca fue amado, solo utilizado. Las fiestas exclusivas a las que asistía ahora se celebraban sin él. Las mujeres que lo adulaban, que decían que era increíble, ahora estaban junto a otros millonarios, otros hombres que todavía tenían algo que ofrecer. Lucas intentó mantener su pose. Intentó fingir que seguía siendo el mismo, pero las puertas se iban cerrando, una a una.
Antes bastaba una llamada telefónica para conseguir una cena en un restaurante de 5 estrellas o una invitación a un evento importante. Ahora ni siquiera respondieron sus llamadas. Fue entonces cuando llegó el primer golpe más duro. Tuvo que vender algunos activos para cubrir deudas, coches, relojes, obras de arte. Las cosas que compró sin pensar ahora necesitaban venderse para poder sobrevivir, pero aún así creía que podía resucitar. Tenía que creer. Lucas decidió acercarse a un viejo amigo de negocios, alguien a quien había ayudado en el pasado. Estaba seguro de que sería bien recibido. Después de todo, ya había hecho mucho por esa persona. Pero cuando llegó a la lujosa oficina, lo trataron como a un extraño. El hombre que antes le había sonreído y le había llamado socio, ahora ni siquiera quería hablar. Ya sabes cómo son las cosas, Lucas. El mercado es difícil para todos. No puedo arriesgarme ahora. Espero que lo entiendas. Lucas entendió. Comprendió que el mundo que ayudó a construir no tenía lugar para fracasos. Salió de esa oficina con los hombros pesados. Cada paso parecía más difícil. Por primera vez sintió lo que era estar verdaderamente perdido. El segundo golpe llegó con la pérdida de su casa. La mansión de la que tanto alardeaba, donde alguna vez había celebrado fiestas legendarias, ahora necesitaba ser vendida. Sin salida, firmó los papeles. Se vio obligado a mudarse a un apartamento mucho más pequeño, algo impensable para alguien que alguna vez tuvo el mundo a sus pies, pero todavía se negaba a creer que había tocado fondo, hasta que llegó el golpe final. Quiebra, sus asuntos habían terminado. Su dinero prácticamente inexistente. Intentó desesperadamente buscar alternativas, pero ya no podía hacer nada más. En solo unos meses pasó de ser un millonario influyente a un hombre arruinado y solo. La sensación era asfixiante. Toda su vida creyó que el dinero era la solución a todo, pero ahora, sin él, se dio cuenta de que no tenía nada, ni dinero, ni amigos, ni amor. Por primera vez se preguntó si había tomado las decisiones correctas. Por primera vez pensó en Ana, en sus hijos, en lo que había dejado atrás, y entonces un pensamiento se apoderó de su mente. ¿Todavía había tiempo para volver? ¿Su familia todavía lo aceptaría? Pero Lucas no tenía idea de que el destino ya tenía preparada una respuesta para él. Y cuando finalmente intentó regresar, la verdad que le esperaba cambiaría su vida para siempre. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en la posición de Lucas, ¿qué harías? Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿lo aceptarías de nuevo? Escribe en los comentarios, ¿Luke merece el perdón? ¿O Ana hizo bien en continuar sin él? Estoy esperando tu opinión. Lucas nunca imaginó que llegaría a este punto. Toda su vida estuvo acostumbrado a tener todo lo que quería, a ser tratado como un rey, a vivir rodeado de lujo, poder y halagos. Pero ahora, de pie en medio de una calle cualquiera, con el viento frío mordiéndole la cara, se dio cuenta de que no le quedaba nada. Sin dinero, sin amigos, sin lugar al que regresar. Él, que alguna vez se enorgullecía de ser uno de los hombres más influyentes de la ciudad, ahora era solo uno más entre la multitud. La realidad golpeó cruelmente. La mansión donde vivía había sido vendida para pagar deudas. Le quitaron los autos, le cancelaron las tarjetas de crédito. El apartamento al que se mudó temporalmente también tuvo que ser abandonado. Sin dinero para pagar las cuentas básicas, lo desalojaron sin contemplaciones. No había más sirvientes para servirle, ni fiestas a las que asistir, ni invitaciones a eventos exclusivos. El teléfono que antes había estado sonando con gente solicitando reuniones, cenas y citas ahora, estaba en silencio. Nadie quería saber de él. Lucas intentó conseguir ayuda. Al principio, todavía creía que algunas personas de su pasado se acercarían. Se acercó a antiguos socios, inversores y empresarios que alguna vez lo halagaron.
Fue a oficinas, pidió reuniones, llamó insistentemente a personas que consideraba amigos, pero lo que recibió fueron solo puertas cerradas y disculpas vacías. Nadie quería asociarse con un hombre arruinado. Lucas, lo siento, pero no puedo involucrarme en esto, dijo el ex socio comercial, mirando hacia otro lado incómodo. ¿Quién sabe? Tal vez en el futuro, cuando las cosas mejoren, respondió otro, mientras le hacía una señal a su secretaria para que terminara la conversación. No puedo arriesgar mi reputación ayudando a alguien que lo ha perdido todo. Espero que lo entiendas. Y así, uno a uno, todos los que antes lo habían rodeado desaparecieron. No hubo más halagos, no más risas falsas, no más palmaditas en la espalda. Comenzó a darse cuenta de que, a lo largo de su vida, no tuvo verdaderos amigos, solo interesados que estaban a su lado mientras tuviera algo que ofrecer. Ahora que no le quedaba nada, era invisible. El hambre empezó a aparecer. Por primera vez, Lucas sintió lo que era no estar seguro de dónde vendría su próxima comida. Comenzó a vagar por las calles tratando de encontrar una manera de conseguir dinero. Intentó pedir un préstamo, pero su nombre ya estaba sucio. Pensó en conseguir un trabajo, pero no tenía experiencia real en nada más que administrar negocios. ¿Y quién contrataría a un hombre arruinado que alguna vez fue millonario? La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Él, que alguna vez se sintió invencible, ahora se sentía un fracaso. Sentado en un banco del parque, mirando a la gente que pasaba corriendo, comenzó a preguntarse cómo había llegado su vida a este punto. Cada detalle de su pasado parecía lejano, como si perteneciera a otra realidad. Recordó la mansión donde vivía, los viajes lujosos, las mujeres que lo rodeaban, las fiestas que parecían interminables. Todo esto ya no era más que un recuerdo, pero había algo que me dolía aún más que perder todo el dinero: la soledad, el silencio absoluto a tu alrededor. Antes siempre estaba rodeado de gente, incluso si eran personas falsas. Ahora no tenía a nadie, nadie con quien hablar, nadie con quien compartir su dolor, nadie con quien preguntarle si estaba bien. Por primera vez en su vida, Lucas sintió lo que era estar verdaderamente abandonado. Cada día las cosas empeoraban. Sin dinero, sin un lugar donde dormir. Empezó a pasar las noches en refugios improvisados, tratando de encontrar algún rincón donde descansar. La ropa que alguna vez estuvo impecable ahora estaba sucia y gastada. Su rostro, siempre bien cuidado, mostraba profundas ojeras y signos de agotamiento. Ya no parecía el mismo hombre de antes. El orgullo que una vez llevó fue aplastado por la necesidad. Comenzó a considerar cosas que nunca imaginó que haría. Desesperado, pensó en pedir dinero en la calle. Solo unas pocas monedas, suficientes para comprar algo de comer. Pero su ego aún resistió. Miró a los peatones que pasaban y se preguntó: ¿cuántos de ellos lo habían admirado alguna vez? ¿Cuántos de ellos lo han visto en portadas de revistas, en eventos glamorosos? Ahora era solo un extraño, un hombre derrotado por su propio orgullo y sus decisiones equivocadas. Fue entonces cuando recordó a Ana. Por primera vez en años, realmente pensó en ella, no solo como un recuerdo lejano, sino como alguien que alguna vez había estado a su lado. Se preguntó cómo estaba ella, si había logrado seguir adelante, si sus hijos aún lo recordaban. Intentó imaginar su vida sin él. ¿Estaban teniendo dificultades? ¿Te extrañaron? ¿O siguieron adelante, sin mirar atrás, como lo hizo él un día? Y fue en ese momento cuando surgió la idea. Quizás Ana era su única esperanza. Quizás todavía existiera la posibilidad de empezar de nuevo. Sabía que lo que le hizo era imperdonable. Sabía que abandonarlos era la peor decisión de su vida. Pero todavía había tiempo para arreglarlo todo. ¿Lo aceptaría de regreso?
Lucas decidió que necesitaba averiguarlo. Ya no tenía nada que perder. Ya no había orgullo, ni dinero, ni estatus. Ahora todo lo que quedaba era un último intento de recuperar lo que alguna vez fue su verdadera riqueza. Pero lo que no sabía era que el destino todavía tenía una última y cruel lección para él. Y cuando finalmente volvió a encontrarse con Ana, lo que descubrió cambiaría su vida para siempre. Ahora quiero saber de ti, si estuvieras en el lugar de Ana, ¿qué harías? ¿Le darías una segunda oportunidad o seguirías adelante? Escribe en los comentarios. ¿Luke merece el perdón? ¿O Ana hizo bien en continuar sin él? Estoy esperando tu opinión. Lucas no tenía otro lugar a donde ir. Estaba cansado, sucio, su cuerpo debilitado por el tiempo que pasó deambulando sin rumbo. Su orgullo, que siempre había sido su mayor compañero, ahora no era más que un peso muerto que ya no podía llevar. Cada paso que daba hacia ese barrio que alguna vez llamó hogar, lo sentía como un castigo, una sentencia inevitable que el destino le tenía preparada. Pero en el fondo todavía creía que tenía una oportunidad. Después de todo, Ana siempre ha sido una mujer generosa, una esposa dedicada, una madre amorosa. Se convenció de que, a pesar de todo, ella no habría seguido adelante sin él. Mientras caminaba por las calles que alguna vez le resultaron tan familiares, Lucas notó lo diferente que parecía todo. El barrio, las casas, el entorno. La gente que pasaba lo miraba extrañada, algunos con curiosidad, otros con indiferencia. Antes era un hombre admirado, un ejemplo de éxito. Ahora era solo un extraño, alguien a quien nadie reconocía ni le importaba. Esto le dolió más de lo que podía admitir. Cuando por fin vio la antigua casa donde vivía con Ana y sus hijos, su corazón dio un vuelco. Por un momento dudó. ¿Y si ella lo odiara? ¿Y si los niños ya ni siquiera se acordaban de él? Apartó esos pensamientos. No podía darse el lujo de dar marcha atrás. Necesitaba un nuevo comienzo. Necesitaba creer que todavía había espacio para él allí. Subió las escaleras de la entrada y, con manos temblorosas, llamó a la puerta. El sonido resonó en el silencio de la mañana y Lucas contuvo el aliento. Segundos después, escuchó pasos al otro lado. El corazón se aceleró. Se preparó para ver a Ana frágil, abatida por la difícil vida que debió llevar sin él. Tal vez lloraría cuando lo viera, tal vez correría a sus brazos, quizás sus hijos lo abrazarían, emocionados de ver finalmente a su padre otra vez. Pero lo que sucedió a continuación destrozó cualquier ilusión que todavía albergara a Lucas. Cuando se abrió la puerta, se encontró frente a una mujer completamente diferente a la Ana que conocía. No estaba deprimida, no era frágil, todo lo contrario, estaba bien vestida y tenía un brillo en los ojos que él no había visto en años. Su cabello estaba impecable y su rostro mostraba una serenidad que él no esperaba encontrar. Pero lo que más le impactó fue su expresión cuando lo vio. No hubo sorpresa, no hubo ira, solo una mirada tranquila, casi indiferente. Lucas quedó paralizado. Esta no fue la reacción que esperaba. Quería que Ana mostrara alguna emoción intensa, ira, tristeza, shock, lo que fuera, pero no esa calma mordaz. Abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir algo, una voz infantil resonó desde el interior de la casa. «Mamá, ¿quién es?» Lucas sintió un nudo en la garganta. «Tu hijo». Reconocería esa voz en cualquier lugar. Su corazón se llenó de esperanza por un instante. Dio un paso adelante, intentando mirar dentro de la casa, pero Ana se mantuvo firme, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Pasa, cariño», dijo mirando al niño con una suave sonrisa. Lucas sintió el golpe como un puñetazo en el estómago. Su propio hijo no lo reconoció. Él, que alguna vez fue el centro de esa familia, ahora no era más que un extraño en la puerta.
Intentó controlar su voz temblorosa. Ana, yo... comenzó, pero las palabras parecían demasiado pesadas para salir. Ana ladeó levemente la cabeza, como esperando que él continuara, pero sin ningún signo de ansiedad o expectativa. Esto lo puso aún más nervioso. Esperaba lágrimas, esperaba drama. No esta calma que lo dejó sintiéndose impotente. Yo quería ver a los niños, quería hablar contigo, yo... Su voz se apagó y sintió que su propia inseguridad se desbordaba. Ana respiró hondo y se cruzó de brazos. Su expresión permaneció tranquila, pero ahora había un atisbo de firmeza en su postura. Lucas, han pasado muchos años. ¿Qué es exactamente lo que esperas encontrar aquí? No sabía cómo responder, no sabía qué decir. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna pista, algo que indicara que su ausencia dejó un vacío, que su partida causó algún daño. Pero todo parecía normal, mejor que antes. Se dio cuenta de pequeños detalles. Una nueva pintura en la casa, flores bien cuidadas en el jardín, juguetes esparcidos por el patio. Todo indicaba que aquella casa aún estaba llena de vida, llena de amor. Y él no era parte de eso. Lucas sintió que la desesperación crecía dentro de él. Necesitaba demostrar que lo sentía, que quería una segunda oportunidad. Ana, sé que cometí un error. Yo lo perdí todo. Sé que no merezco nada, pero tienes que entender. Ella levantó la mano para detenerlo. No, Lucas, no necesito entender nada. Su voz era firme, pero no había rencor, solo certeza. Necesitaba entender cuando nos dejaste. Necesitaba entender cuando miré a los niños a los ojos y tuve que decirles que su padre no volvería. Necesitaba entender cuando trabajé incansablemente para reconstruir todo lo que tú destruiste. Pero ahora no necesito entender nada. Lucas sintió el golpe. No esperaba que Ana estuviera tan confiada, tan resuelta. ¿Y los niños? ¿Me extrañan? Ana suspiró y miró hacia atrás, como si dudara por un momento. Pero cuando volvió a mirarlo, sus ojos estaban llenos de convicción. Están bien, Lucas, y eso es lo que importa. La respuesta fue como una cuchilla cortando profundamente. Quería escuchar que sus hijos preguntaban por él todas las noches, que esperaban su regreso. Pero, aparentemente, siguieron adelante. Igual que Ana, Lucas sintió que se le secaba la garganta. Su cuerpo se sentía pesado y un escalofrío le recorrió la espalda. Se dio cuenta, en ese instante, que el tiempo pasaba sin él, que la vida siguió, que Ana siguió adelante, que sus hijos crecieron sin su presencia y que ya no era parte de esa historia. Quería suplicar por una oportunidad, quería decir que cambiaría, que haría cualquier cosa para ser aceptado nuevamente. Pero algo en la postura de Ana le hizo comprender que ya era demasiado tarde. Durante años creyó que podía regresar cuando quisiera, que este lugar seguiría siendo su hogar. Pero la realidad fue diferente. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿qué harías? ¿Le darías una segunda oportunidad o seguirías adelante? Escribe en los comentarios, ¿Lucas merece perdón? ¿O Ana hizo bien en 1900 en continuar sin él? Estoy esperando tu opinión. Lucas sintió el peso del rechazo como si fuera una cadena atada a su cuerpo, arrastrándolo a un abismo sin fin. Se enfrentó a algo que nunca imaginó, un pasado que continuaba sin él, un hogar que continuaba en pie sin su presencia. Ya no era imprescindible, ya ni siquiera era un recuerdo doloroso. Lo que vio ante él fue la prueba viviente de que el tiempo no lo esperaba, de que la vida de Ana y los niños no colapsó tras su partida. Al contrario, floreció. Ana no solo sobrevivió sin él, sino que prosperó. La casa que alguna vez compartieron, que él había abandonado sin dudarlo, ahora
Parecía renovada, más viva que nunca. Pequeños detalles que Lucas nunca antes había notado saltaban ante él ahora, como si le gritaran cuánto había cambiado todo. El jardín, antes descuidado, ahora estaba bien cuidado y lleno de flores de colores. La fachada de la casa, que recordaba como de un tono más neutro y apagado, ahora estaba pintada de un color vibrante, como reflejando la nueva etapa de vida que Ana construyó sin él. Pero lo que más le impactó no fueron los cambios físicos. Estos fueron los cambios que vio en la propia Ana. Esperaba encontrar una mujer amargada, cargando en sus ojos el peso de haber sido abandonada. Pero lo que vio fue exactamente lo contrario. Ana estaba radiante, segura de sí misma. No había resentimiento en su expresión, ni dolor, ni sufrimiento. Solo había paz. Lucas se dio cuenta de que, mientras él había pasado los últimos años regodeándose en su propia arrogancia, perdiendo todo lo que tenía, Ana estaba reconstruyendo. Y su vida, ella ya no era la mujer que él dejó atrás. Lo notó en los más mínimos detalles, en su postura firme, en la forma en que lo miraba sin ningún atisbo de vulnerabilidad. Ana ya no dependía de nadie. Ella se había convertido en una mujer independiente, responsable de su propio destino, y él ya no formaba parte de esa historia. Lucas intentó forzar una sonrisa, pero sintió que le temblaba la boca. Las palabras se atascaron en su garganta. El silencio entre ellos era penetrante. Miró dentro de la casa, esperando encontrar algo que lo conectara con ese pasado que creía que todavía existía. Pero todo lo que vio fueron signos de una nueva vida, una vida en la que no tenía lugar. Había fotografías en la pared, pero ninguna tenía su imagen. Solo Ana y sus hijos, solo ellos tres, como si nunca hubiera existido. Respiró hondo y trató de hablar, pero su voz era vacilante. ¿Estás bien, Ana? Ana arqueó levemente las cejas, como si la pregunta fuera inesperada. Sí, Lucas, estoy bien. Su respuesta fue sencilla, directa, pero cargada de significado. Y esa fue la verdad más dolorosa para él. Ella estaba bien. Ella no solo sobrevivió sin él, sino que encontró la felicidad en su ausencia. Lucas esperaba encontrar una familia devastada, pero encontró un hogar lleno de armonía. Esperaba ver niños sufriendo por la falta de un padre, pero encontró niños que crecían fuertes, sin necesidad de que él fuera feliz. La conmoción fue profunda. Pensó en preguntar por los niños, pero temía la respuesta. Quería escuchar que todavía preguntaban por él, que lo extrañaban, que esperaban su regreso. Pero algo dentro de él decía que la respuesta sería aún más dolorosa que la expresión serena de Ana. El silencio pesaba como plomo entre los dos. Lucas bajó la cabeza por un momento, tratando de encontrar fuerzas para continuar la conversación. No quería rendirse tan fácilmente. No pude. Lo siento, alcanzó a decir finalmente, pero su voz sonó débil, casi insignificante. Ana se limitó a asentir, como si aquella frase fuera solo un eco lejano, sin impacto alguno. Se dio cuenta de que disculparse en ese momento era inútil, no porque no hubiera perdonado, sino porque para ella ya no importaba. El pasado había sido enterrado y Lucas ya no era parte de su presente. Tragó con fuerza, sintiendo una opresión en el pecho. Durante años se convenció de que cuando todo saliera mal, podría regresar, que de alguna manera ese hogar todavía estaría esperándolo. Pero ahora, mirando a Ana y la casa que alguna vez fue suya, se dio cuenta de lo que realmente sucedió. La vida seguía sin él. El vacío que sentía no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Durante su caída perdió dinero, perdió estatus y perdió amigos. Pero nada comparado con esta pérdida, porque esto era definitivo. Ana ya no lo necesitaba. Sus hijos ya no lo necesitaban. Ya no tenía un lugar al que regresar.
Lucas se sintió perdido, sin saber qué hacer a continuación. Quería rogar por otra oportunidad, quería decir que había cambiado, que lo sentía. Pero frente a la mujer fuerte y segura que tenía frente a él, se dio cuenta de que eso no haría ninguna diferencia. Él ya no era parte de esa historia, y cualquier cosa que dijera no cambiaría eso. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿le darías a Lucas una segunda oportunidad o seguirías adelante? Comenta aquí abajo. ¿Luke merece el perdón o Ana hizo bien en continuar sin él? Estoy esperando tu opinión. Lucas podía sentir el peso del silencio sofocando el ambiente. Quería decir tantas cosas, quería justificarse, explicar todo lo que pasó, contar cómo su vida se vino abajo después de cruzar esa puerta hace años, pero ninguna palabra parecía suficiente. La mirada de Ana, firme y serena, le hacía sentirse pequeño. Abrió la boca para hablar, pero dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo puedes convencer a alguien de que te arrepientes cuando el tiempo ya ha demostrado que tu ausencia no fue desaprovechada? Respiró hondo, intentando encontrar fuerzas para continuar. Su corazón latía aceleradamente y le sudaban las manos. Nunca se había sentido tan vulnerable, tan fuera de lugar, tan sin rumbo. Durante años creyó que podía regresar cuando quisiera, que su familia lo perdonaría sin dudarlo. Pero ahora, frente a la mujer que alguna vez fue su esposa, se dio cuenta de que nada sería tan fácil. Ana. Su voz era baja, casi un susurro. Sé que cometí un error. Ana permaneció allí, de brazos cruzados, esperando que continuara. Pero a diferencia de lo que Lucas esperaba, ella no parecía ansiosa ni irritada, simplemente parecía indiferente, como si lo que tenía que decir no fuera a cambiar nada. Esto le molestaba más que cualquier insulto que ella pudiera lanzarle. No quería que fuera así. Nunca imaginé que las cosas llegarían a este punto. Ana enarcó las cejas, como si estuviera escuchando a un extraño contar una historia que no le interesaba. ¿Nunca lo imaginaste? Su voz era controlada, sin emoción. ¿Qué pensaste? Exactamente qué pasaría, Lucas. Sintió el impacto de esas palabras. ¿Qué pensó que pasaría? Que podría abandonar a su esposa e hijos, vivir una vida de lujo y placer, perderlo todo y luego regresar como si nada hubiera cambiado. No tuvo respuesta. Por primera vez no había forma de discutir. Bajó la cabeza por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Necesitaba que Ana entendiera que lo sentía. Yo he pasado por cosas horribles. Pensé que estaba en el camino correcto. Pensé que estaba haciendo lo mejor para mí. Pero me equivoqué. Ana respiró hondo, como si hubiera escuchado eso muchas veces antes, pero ahora simplemente ya no le importaba. ¿Qué fue lo mejor para ti, Lucas?, preguntó sin cambiar su tono de voz. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Los niños y yo éramos solo obstáculos en tu camino? Sintió un nudo en la garganta. Quería gritar que no era eso. Pero la verdad fue cruel. Durante años creyó que su familia era una carga, algo que le impedía vivir como quería. Y ahora, allí, al ver a Ana de pie, intacta, comprendió que el único peso de aquella historia era él. Cometí un error. Se le quebró la voz. Fui egoísta. Pensé que estaba buscando algo más grande, pero simplemente destruí todo. Ana lo miró por un momento. El silencio entre ellos era abrumador. Lucas esperaba que, en algún momento, ella mostrara alguna emoción fuerte. Gritarle, decirle cuánto lo odiaba. Pero no, simplemente existía esa indiferencia. Y eso era peor que cualquier insulto. Se acercó un poco más, tratando de acortar la distancia entre ellos. Perdóname, Ana. Daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo y hacer las cosas de otra manera. Ella apartó la mirada por un momento, como si eligiera sus palabras con cuidado.
Cuando finalmente volvió a mirarlo, su respuesta fue un golpe definitivo. Tú elegiste dejarnos, Lucas, y nosotros elegimos seguir adelante, sin ti. Sintió que su corazón se hundía. Esas palabras resonaron dentro de él como un trueno. Quería luchar contra ello. Quería suplicar por otra oportunidad, pero por primera vez se dio cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría el pasado. Ana no quedó atrapada por el dolor de su ausencia. No albergaba odio, resentimiento ni deseo de venganza. Ella simplemente lo había superado, y ese fue el mayor castigo para él. Lucas abrió la boca para decir algo, pero no le salieron palabras. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que el tiempo no retrocede. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿le darías a Lucas una segunda oportunidad o seguirías adelante? Escribe en los comentarios, Luke merece el perdón, o Ana hizo bien en continuar sin él. Estoy esperando tu opinión. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras de Ana, tan sencillas y directas, fueron como un golpe final. Esperaba rechazo, esperaba ira, esperaba cualquier cosa, menos esta absoluta indiferencia. La verdad estaba ahí, desnuda y cruda, frente a él. Ya no era parte de esa historia. Sus rodillas se debilitaron. Sintió una opresión asfixiante en el pecho, como si estuviera cayendo a un abismo sin fin. El mundo que lo rodeaba parecía haberse detenido. Quería hablar, quería discutir, quería decir algo que cambiara la situación, pero no había nada más que decir. Durante años se convenció de que podía regresar cuando quisiera y que su familia siempre estaría esperándolo. Pero ahora, al mirar a Ana a los ojos y ver la casa que abandonó seguir adelante sin él, finalmente entendió. Una ola de desesperación lo invadió. Su visión se volvió borrosa y sintió una lágrima correr por su rostro. Él que siempre había sido orgulloso, que nunca se permitió mostrar debilidad, ahora estaba allí, de pie, derrotado por tus propias decisiones. Lo único que le quedaba era arrepentimiento. Ana, por favor. Su voz era entrecortada, llena de dolor. Ella no respondió de inmediato. Él simplemente lo miraba, con esa misma calma implacable. Lucas se sintió frente a un espejo que reflejaba todo lo que había hecho mal. Vio claramente el camino que eligió seguir. Y también vio que no había vuelta atrás. Lentamente bajó la cabeza. Su cuerpo tembló y cayó de rodillas allí mismo, en la puerta que una vez había sido su entrada a una casa. Ya no era bienvenido. Las lágrimas corrían por su rostro, calientes, pesadas, llenas de un dolor que nunca antes había sentido. Nunca lloró por nada, ni cuando perdió su fortuna, ni cuando fue traicionado por aquellos a quienes consideraba amigos, ni cuando se encontró solo, sin un techo sobre su cabeza. Pero ahora, ante esa verdad innegable, se derrumbó. Fui un idiota, susurró entre sollozos. Pensé que el dinero lo era todo. Pensé que podría vivir sin ti, pero me equivoqué. Ana permaneció allí, sin moverse. Tenía las manos firmemente apoyadas en los brazos cruzados, y los ojos permanecían fijos en él, sin mostrar piedad. Lucas intentó continuar, pero el llanto le impidió hablar. Fue un grito ahogado, como si hubiera estado atrapado dentro durante años, y ahora finalmente estuviera escapando. Se odiaba a sí mismo. Se odió a sí mismo por no haber visto esto antes, cuando todavía había tiempo. Pero ahora ya era demasiado tarde. Miró a su alrededor, como si buscara algo que agarrar, algo que lo trajera de regreso a esa casa, a esa familia. Pero allí no quedaba nada que le perteneciera. El tiempo lo borró de esa historia. Pasó toda su vida creyendo que lo tenía todo, que era invencible, que podía controlar su propio destino. Pero ahora estaba allí, de rodillas, solo, sin nada,
Ninguna cantidad de dinero, ninguna palabra bien articulada, ninguna disculpa podrían cambiar lo que ya se hizo. En ese momento, Lucas entendió que el mayor error de su vida fue pensar que el dinero valía más que el amor verdadero. Ahora quiero saber de ti. Lucas, ¿merece una segunda oportunidad o ya es demasiado tarde? Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿qué harías? Comenta aquí abajo, ¿Luke merece el perdón? ¿O Ana hizo bien en continuar sin él? Estoy esperando tu opinión. Lucas seguía allí arrodillado, sin fuerzas para levantarse. Sus lágrimas cayeron en silencio, pesadas, llenas de un profundo e irreversible pesar. Estaba temblando, no por el frío de la noche, sino por el dolor punzante de la realidad que finalmente lo había golpeado. Ya no era parte de esa familia. Ya no era el hombre que alguna vez fue respetado, ya no era marido, ya no era padre actual, ya no era nada. Lo único que le quedaba era la certeza de que perdí lo que realmente importaba y que, ahora, ninguna súplica o remordimiento podría cambiarlo. Ana seguía allí, mirándolo, pero no con odio ni rencor. Su mirada solo transmitía indiferencia y un rastro de compasión distante, como si alguien viera a alguien a quien ya no reconoce. Sabía que Lucas lo sentía, que finalmente entendía el peso de sus decisiones, pero al mismo tiempo sabía que eso no cambiaba nada. Respiró hondo y miró hacia otro lado, como si ese capítulo hubiera estado cerrado en su interior desde hacía mucho tiempo. Entonces, sin decir una palabra más, Ana cerró la puerta. El sonido seco de la madera cerrándose fue como un golpe final al corazón de Lucas. Él permaneció arrodillado, mirando la puerta cerrada frente a él, como si todavía estuviera esperando que ella regresara, que la abriera nuevamente y le dijera que todo estaría bien. Pero eso no sucedió. Esa puerta no era solo una barrera física, ella representaba algo mucho más grande, simbolizaba el fin. Lucas se pasó la vida creyendo que podía controlarlo todo, que podía jugar con el destino y salir siempre victorioso. Creía que el dinero resolvería cualquier problema, que las personas que lo rodeaban estarían ahí mientras él tuviera algo que ofrecer. Pero ahora, sin nada, nadie, sin un lugar al que llamar hogar, se dio cuenta de la verdad más cruel de todas. Nunca fue realmente rico, porque la riqueza no se trataba de tener dinero. No se trataba de tener coches de lujo, mansiones o viajes caros. La riqueza era tener una familia a tu lado. Era tener a alguien con quien contar en tiempos difíciles. Se trataba de tener amor. Y eso Lucas lo perdió para siempre. Ahora estaba solo, rodeado únicamente por el peso de sus propias decisiones. El arrepentimiento lo carcomía por dentro, y el dolor del rechazo era mayor que cualquier humillación que jamás hubiera sentido. No porque Ana lo tratara mal, sino porque siguió sin él, demostrando que su ausencia no hizo la diferencia. Miró hacia el cielo oscuro, tratando de encontrar algún tipo de respuesta, pero no había nada más que hacer. Podría llorar, podría gritar, podría volver a tocar esa puerta, pero nada le devolvería su pasado. Esa noche caminó sin rumbo. Sus pasos eran pesados y su mente daba vueltas sin parar. Por primera vez no supo qué hacer, no había vuelta atrás. Y ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Ana, ¿qué harías? ¿Perdonarías a Lucas o seguirías con tu vida sin mirar atrás? ¿Crees que alguien como Lucas realmente merece una segunda oportunidad? Deja tu comentario abajo y escribe, ¿Luke merece el perdón o Ana hizo bien en continuar sin él? Quiero saber tu opinión.